Bien, ahora vamos a la entrevista central. Entrevista central que está focalizada en el tema logística portuaria a nivel nacional y sobre un proyecto en particular proyectado al año 2030, Uruguay, sus puertos y la logística para esa década. Y hablamos con el ingeniero Álvaro Olazábal, un reconocido técnico y profesional que trabaja en el ámbito académico, privado, reconocido regionalmente, quien nos recibió muy amablemente en su casa y con quien departimos varios minutos. Una opinión calificada, la cual vamos a empezar a compartir con ustedes, y puntualmente sobre una pregunta que ya hemos hecho en algunas otras oportunidades a distintos actores, ya sea políticos, empresarios y en este caso un técnico. ¿Estamos frente a un apagón logístico? Respondía esto. Desde el punto de vista portuario, que es un poco la materia en la cual estoy dedicado, yo no diría que estamos al borde de un apagón logístico. Hay cosas evidentemente para mejorar, pero no podemos decir que se esté en una situación que podría ocasionar un problema logístico. La logística creo que hay que verla, hay una logística interna a los países y hay una logística externa. La parte portuaria del Uruguay ha tenido un enfoque histórico de orientarse no solamente a los servicios de la carga nacional, sino también de la carga regional. En ese sentido, si nosotros vemos las capacidades actuales del sistema portuario uruguayo, para la carga nacional no tendríamos problema, excepto algunas cosas que ahora podríamos comentar. Si no hubiera sucedido estos aspectos con la Argentina, la capacidad en infraestructura portuaria hasta el 2030, 2025, 2030, no tendríamos grandes problemas. O sea, yo no diría que desde un punto de vista portuario se estaría frente a un problema que le ocasionaría al país lo que se ha denominado un apagón logístico. Sí hay cosas externas a los puertos que le ocasionan dificultades. Por ejemplo, en el sistema portuario en el sistema portuario uruguayo me voy a concentrar en dos puertos porque son prácticamente los que movilizan el 100% de toda la carga del Uruguay, que son el puerto Montevideo y el puerto de Nueva Palmira. Hay unos aspectos que no dependen totalmente de los puertos, que es su entorno o área de influencia inmediata, que podemos decir las ciudades han como encerrado a los puertos y le ocasionan dificultades. Nosotros, es conocido por todos que en épocas de zafra, Nueva Palmira tiene un problema, digamos, de acceso y de espera, ¿verdad?, al puerto, que bueno, que evidentemente si se tuviera más espacio y una buena conectividad hacia el interior del país, no sería tan dificultoso. Lo mismo, el puerto Montevideo ha quedado encerrado por la ciudad y hay aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo en aspectos de actuaciones urbanas, como el proyecto que tiene previsto la Intendencia de Montevideo, el proyecto Bellavista Capurro, que si no se analiza muy bien la movilidad de acceso y de salida del puerto, podría ocasionarle problemas futuros, ¿verdad?, de demoras y de congestión en el acceso y salida de carga del puerto. Un poco lo que decía el ex ministro de Transporte Lucio Cáceres, en lo que hace a la entrada a Montevideo y salida, que ya es vetusta, estuvo hecha para los 20 años que ya pasaron. Exactamente, pero además si a eso le agregamos todavía algún proyecto de actuación urbana que como proyecto urbano es muy interesante, traería hacia la zona de los accesos de Montevideo una circulación adicional al tránsito o al tráfico de carga que evidentemente terminaría en una congestión. Entonces ese aspecto debe ser
muy bien pensado, porque ahí sí tendríamos un problema de incremento de costos y que evidentemente atenta contra una eficiencia logística, una eficiencia de la movilidad de carga que es importante tener en cuenta. Entonces, concluyendo, digamos, hay aspectos externos, digamos, a la administración portuaria que tienen mucho que ver con el ordenamiento territorial, con otros elementos terrestres que hoy día están ocasionando algunas ineficiencias que habría que mejorar, ¿no? Uno de los temas que está allí sobre el tapete y que no solamente está, sino que preocupa y que se buscan soluciones alternativas, definitivas, y es el tema de la problemática en el puerto de Montevideo o en los puertos de Uruguay con el tema del transporte de carga. Mire lo que dice. Cualquiera que ha pasado por la rambla portuaria cuando hay momentos de gran movilidad, por ejemplo, eso se vio muy bien en el año 2011, se ha visto que la rambla portuaria ha estado congestionada. Eso, además de haber una dificultad de acceso, también evidentemente los sistemas de control en las puertas de los puertos tienen que evolucionar hacia cosas más modernos. Hoy día los puertos modernos tratan de hacer todo el control de carga en centros externos al recinto portuario, a efectos de que la carga cuando llega a puerto ya llega controlada, pesada, ¿verdad?, con todo el trámite hecho, y no se ocasiona una actividad de control que siempre trae dificultades a los recintos portuarios, ¿no? ¿Cómo llegamos? Bueno, eso hay algunas cosas que se han estudiado a nivel de intendencia, a nivel de ministerio, a nivel de la ANP, pero que evidentemente hay que definir algún lugar que sea un gran centro de carga, distribuidor, que se controle. Hoy con todos los elementos electrónicos que hay, se puede concentrar esa carga y luego desde ahí salir hacia puerto en el momento que se le da la orden. Todos esos sistemas electrónicos de control o de mensaje para que un camión se mueva de un lado a otro. Hoy día ya la tecnología tiene sistemas muy eficientes y yo creo que va a haber que apuntar. Como toda cosa en el Uruguay, lleva su tiempo, pero creo que eso se va a dar. La misma realidad va a llevar a que se... Y todo va de la mano con todo, porque tenemos que tener una mirada cenital para comprender muchas veces lo que ocurre parcialmente en determinadas áreas. Hablamos del transporte, hablamos de la carga, hablamos de muchas actividades a nivel portuario, pero ¿cuál es la visión que tiene un técnico, como el ingeniero Olazábal, sobre nuestros sistemas portuarios? Yo creo que el sistema portuario ha hecho históricamente las inversiones que ha tenido que hacer, digamos. Y voy a separar, hay dos grandes tipos de carga que se llevan casi el 90% del tonelaje movilizado en los puertos, que son los contenedores y son la carga a granel, específicamente los granos agrícolas. En ese sentido, Nueva Palmira ha tenido su inversión, evidentemente, por ejemplo, las terminales privadas han hecho inversiones en equipamiento que han mejorado enormemente la eficiencia en la carga. Ha habido proyectos que por los conflictos con la Argentina no han sido aprobados y que le hubieran dado una mayor capacidad también a Nueva Palmira. Hoy día la Administración de Puertos hizo algo muy interesante, habilitó a unos 20 kilómetros de Nueva Palmira al norte una zona en la cual ya hay instaladas 2 estaciones flotantes de transferencia de carga. Es un buque que viene una embarcación, descarga en él y él pasa a otro buque sin necesidad de tener una instalación portuaria. Eso ya ha movilizado en el 2013 500.000 de toneladas y la capacidad puede llegar hasta 1.000.000 de toneladas. Eso evidentemente descomprime la presión que hay
hoy día en Nueva Palmira. Evidentemente se necesita esos proyectos privados que han quedado detenidos por el conflicto Argentina, si se hicieran, evidentemente potenciarían más aún toda la capacidad que hoy tiene Nueva Palmira. Nuestras proyecciones son que hasta el 2030 el tema no sería de una gravedad total en ese tema. Evidentemente en los momentos de zafra puede haber alguna congestión en el cual haya buques que tengan que esperar, ¿verdad?, por un tema de programación, de concentración, y el problema ese terrestre que decíamos de acceso a los camiones, porque también faltaría capacidad de almacenaje, ¿verdad?, que pudiera dar un pulmón, digamos, y no tanto camión esperando fuera del recinto. En el caso de Montevideo, en la parte de contenedores, estaríamos llegando digamos, sacando el problema con la Argentina, ¿no? Haciendo la proyección como tuvimos en el pico del 2011, pues yo creo que el tema argentino va a ser coyuntural, digamos, la ineficiencia que está teniendo Argentina por haber hecho esas medidas, no creo que se sostengan en el tiempo. Entonces, tomando una actividad normal, por decirlo en un aspecto regional, una actividad normal, recién la terminal de contenedores, junto con la nueva obra del Muelle C, se estaría llegando a una capacidad de contenedores en el año 2025. Entonces, todavía tenemos un resto como para preparar otras inversiones y que el futuro no nos agarre a destiempo, ¿no?